Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 19. Hechos 19, todavía no lo vamos a leer, solo tengan abierto allí. Estamos hablando en este mes acerca de la oración. La oración es algo muy importante. Tan importante que los apóstoles, cuando tuvieron que ocuparse en más cosas, en esto de repartir a las mesas, ellos dijeron, no, elijan diáconos y que los diáconos se hagan cargo de todas esas tareas administrativas, tareas del día a día. Nosotros persistiremos en la oración y en la predicación. No dijeron solo la predicación, dijeron también la oración. Pero imagínense, ¿no? Cualquiera diría, los apóstoles son ociosos, no quieren hacer nada más, solo quieren orar y predicar. No, lo que está pasando es que hay una preeminencia en esas actividades y son importantísimas. ¿Podemos nosotros los creyentes vivir la vida cristiana aparte de la palabra de Dios? ¿Puede un creyente llamarse creyente si no sigue la Biblia? ¿Podemos edificarnos sin la palabra de Dios? ¿Verdad? Y al estar la oración a la par, también no podemos ser buenos creyentes, no podemos decir que estamos bien con Dios si es que nosotros no oramos. Si es que solo pensamos que escuchando la Biblia o escuchando el mensaje estamos bien, estamos mal. Debemos orar, debemos buscar a Dios continuamente. El tiempo, eso es algo personal, pero debemos ser conscientes de la necesidad de orar cada vez más. La oración es tan importante que nuestro Señor Jesucristo practicaba la oración. Y Él buscaba orar, ¿verdad? Estaba un día sanando desde toda la tarde y era muy de noche. Y entonces, como Él estaba cansado, porque era un ser humano, también se fue a descansar, pero la Biblia dice que se levantó muy de mañana. Muy temprano se levantó para poder orar a su Padre. Y también buscaba lugares desiertos y oraba. Entonces, si el Señor Jesucristo, siendo Dios, oraba, nosotros que no somos Dios, debemos orar. Él oraba así por deporte, digamos así, ¿no? Porque quería tener comunión con su Padre. Nosotros, por necesidad, debemos orar. ¿Y orar qué es? Orar es hablarle a Dios. Cuando oramos nosotros hablamos a Dios. Cuando oramos nosotros nos comunicamos con nuestro Padre Celestial. Puede ser que hay sensaciones diversas, ¿no? Pero básicamente orar es que usted le habla a Dios. Y Dios nos habla a través de su palabra, no a través de visiones, no a través de sueños. Dios nos habla a través de su palabra. La oración es cuando tú hablas a Dios, le dices, Señor, pasa esto, pasa aquello. Vamos a mirar algunos textos que nos dicen lo que la oración no es. Busquen por favor Hechos 19, versículos 13 al 16. Hechos 19, versos 13 al 16. ¿Está ahí? Sí, creo que está. ¿O no está? Si no está allá, pues tienen que buscarlo. Hechos 19, versos del 13 al 16. Error de mi parte. Si no dice la oración 5, la oración 6, no está. Sí está, muy bien. Hechos 19, del 13 al 16. Dice el versículo 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14. Había 7 hijos de un tal Esceva, hijo judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desnudos y heridos. La oración funciona porque está basada en una relación, no en una forma específica de decir la oración o las palabras usadas. Algunas veces las oraciones de los libros de oración puede ser tal fórmula. La oración es el clamor genuino del corazón de alguien hacia Dios.
Dios quiere escuchar la oración sencilla de un corazón antes que de una persona elocuente o de una oración elocuente leída de un libro, ¿no? En este pasaje estas personas pensaban que por decir ciertas palabras Dios iba a obrar, ¿no? No es así. La oración está basada en una relación. No hay fórmula mágica, ni hay personas con poderes especiales. A veces me dicen a mí, pastor, ore por mí. Pero cualquier hermano puede orar tan igual como yo. No, pero ustedes quieren que ore el pastor. ¿Por qué? Porque todavía sigue en nuestra cosmovisión que el pastor es como el padrecito, ¿no? Ora por nosotros, intercede por nosotros. Si usted es creyente, usted tiene entrada ante el trono del Padre. ¿Amén? ¿Amén o no amén? No necesitas de una persona especial, ¿no? Claro que está bien que otros oren, pero no está bien confiar en una persona. Hay que confiar en Dios. Entonces, todos nosotros somos hijos de Dios. Yo tengo un rol especial, un rol de privilegio, que yo tengo que ser pastor. Hay otros que tienen un rol de líder, de diáconos, pero no por eso somos más escuchados. Igual somos hijos de Dios todos, y todos nosotros podemos y debemos llegar a Dios. La oración no es una fórmula mágica. No es que por decir tal o cuales palabras tú le vas a impresionar a Dios. Dios está buscando una oración de corazón. De corazón. Busquen por favor Mateo capítulo 6 versículo 7. Mateo capítulo 6 versículo 7. Miren lo que dice. Mateo capítulo 6 versículo 7. Mateo capítulo 6 versículo 7 dice: y al orar no uséis repeticiones. Bueno, lo voy a buscar aquí, creo que aquí lo he cambiado yo. Mateo capítulo 6 versículo 7. Mateo capítulo 6 versículo 7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones, porque los gentiles, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho oraciones sin pensar? O sea, una vana repetición. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad? ¿Sabes qué? Algunos han dicho que nuestras canciones, nuestra forma de cantar, muchas veces son vanas repeticiones, porque cantamos sin pensar muchas veces. Oramos al cantar muchas veces y no nos damos cuenta. Al mundo mándame, soy tu enviado. Eso es una oración, pero a veces lo cantamos sin pensar. ¿Que en verdad quieres que Dios te mande al mundo? ¿En verdad quieres que Dios te envíe a predicar la palabra? Y a veces no es que queremos, sino que el himno está bonito. ¿Me dejo entender? Es vana repetición. A la hora de comer también, ¿no le ha pasado? En la hora de comer, ¿en qué está más pensando a veces? Le ponen el lomo saltado ahí, usted se pone a orar. ¿En qué piensa cuando ora? Me ha pasado a mí, seguramente le ha pasado a usted, ¿no? Que a veces oramos más pensando en la comida, porque tenemos hambre, porque estamos apurados, y no pensamos en Dios que nos da la comida. La Biblia dice que todo alimento debe tomarse con acción de gracias, pero es una vana repetición, porque simplemente repetimos. Y alguien ha dicho, escuchaba a un hermano el otro día, que decía que muchas veces nosotros tenemos también, nuestra forma de orar es repetitiva, es decir, siempre comenzamos con lo mismo y terminamos con lo mismo, ¿no? Como que también caemos en esto de hacer vanas repeticiones. Una vez un pastor, un profesor nos decía: cuando tú oras en público, oras pensando en Dios o pensando en los hermanos. Él nos decía, hay que orar pensando en Dios. A veces oramos pensando en los hermanos en el sentido de que no queremos pasar vergüenza o queremos impresionar, ¿no?, con nuestras oraciones. No, hay que orar pensando en Dios. Nuestras palabrerías, nuestras repeticiones no van a ser oídas. Dios no está esperando rezos, Dios no está pensando en que leamos frases y frases y frases y frases. Dios está queriendo la oración espontánea, voluntaria de
del corazón. La oración no es una fórmula mágica, no es que porque orar van a pasar cosas tremendas, no. Estamos sujetos a la soberanía de Dios. En todo caso, la oración lo que nos debe poner es a los pies de Dios, como dijo el Señor Jesucristo: Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En nuestra oración tenemos anhelos, tenemos peticiones, tenemos deseos, pero lo que debemos anhelar es que al final, más allá de lo que nosotros deseamos, es que se haga ¿qué? La voluntad de Dios. La oración entonces nos debe llevar a someternos a Dios. No hay forma, no es que si yo declaro, no es que si yo proclamo, no es que si yo le pido a Dios, Dios va a hacer como yo le pido. No, Dios es soberano y Dios siempre va a obrar de acuerdo a su soberana voluntad. La oración no es vanas repeticiones, no es que por repetir algo vamos a impresionar a Dios. Me acuerdo en el colegio, ¿no? Nosotros que hemos estudiado en un colegio estatal, en la formación, ¿qué nos hacían repetir? El Padre Nuestro, y lo sabemos, el Padre Nuestro. ¿Qué más también? Depende de dónde has estudiado. Diferentes, ¿no? Y nos hacían de memoria, lo decimos, no sabíamos ni qué decíamos, ¿no? A veces ni las palabras correctamente hemos dicho, ¿no? Como cuando cantamos el himno nacional. ¿Le ha pasado que usted ha cantado y no sabía que era la letra exacta, sino le decía otra letra porque sonaba así? Eso es una vana repetición. Una vana repetición. Mateo 23, 14. Busque conmigo. Mateo capítulo 23, versículo 14. Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Miren por favor. Mateo 23, 14. Mateo capítulo 23, versículo 14. Miren lo que dice. ¿Ya lo tienen? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuál era el propósito cuando estaban ellos con una viuda orando? Orando por la viuda. ¿Cuál era? Según ese versículo. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Cuál era el objetivo de ellos al orar por las viudas? Devorar la casa de las viudas, ¿no? Entonces miren que no es que, bueno, acá yo tengo anotado que no vamos a impresionar a Dios con oraciones largas, ¿cierto? No es por orar más o por orar de rodillas que impresionamos a Dios. Debemos orar más porque lo necesitamos. Y si nos ponemos de rodillas es porque nos humillamos delante de Dios. No porque me pongo de rodillas Dios sí me va a escuchar. No. Sino porque es una actitud irreverente que hasta nuestro Señor Jesucristo lo usó. Y si nuestro Señor Jesucristo se postró, nosotros creo que también podríamos hacerlo. No tiene nada de malo. Pero impresionar a Dios porque me postro, me tiro al suelo y Señor, eso no va a impresionar a Dios. A Dios le va a impresionar la sinceridad de nuestro corazón. Por ejemplo, estos hombres hacían largas oraciones, pero en realidad no querían impresionar a Dios. Querían impresionar a la viuda. ¿Para qué? Para quedarse con su casa, ¿no? Hay religiones así hoy en día, muchas, ¿no? Muchas veces hemos sido testigos de personas que han dicho, en tal lugar me han cobrado por la oración. En tal lugar me ha cobrado por la oración. Cuando uno mismo puede llegar ante el trono de Dios, ¿sí? Cuando uno mismo puede acercarse a Dios. Sin embargo, hay personas que dicen que tienen cierto poder y cobran pues para hacer efectivo ese poder. Y mientras más pagas, más poder tienes, ¿no? Más poder te dan, ¿no? Tremenda estafa. Hay gente que es más frontal en estos temas y cuelga videos en internet de cultos así, de personas así. Y uno puede ver el engaño que transmiten, pero también la ceguera de las personas que lo hacen.
Porque si conocieran que todos nosotros podemos llegar a Dios y que no necesitamos de un intercesor salvo Jesucristo especial, entonces no caerían en ese engaño. ¿Cuánta gente hoy en día está siendo víctima de personas que con fachada religiosa, con largas oraciones, están quitando pues sus posesiones, sus bienes? Busquen otro pasaje, Lucas 11, del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13. La oración no es una rutina superficial. No solo es caer en vanas repeticiones o decir frases que no pensamos, sino caer en una rutina superficial. Orar por orar, ¿no? Orar por orar. Miren por favor Lucas 11, del 9 al 13. Lucas 11, del 9 al 13. ¿Ya lo tienen? Noten lo que dice. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Noten que la oración se da en un contexto de una relación. ¿Cómo nos dirigimos a Dios? Como nuestro Padre, dice ahí, ¿no? ¿Qué padre de vosotros, dice, si su hijo le pide pan, versículo 11, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿No? Habla de una relación y de un padre bienhechor, de un padre que quiere hacernos bien. Y Jesús dice, si nosotros que somos malos, y si usted es papá me va a entender que somos pecadores, ¿verdad? Pero aun cuando somos pecadores, queremos dar más y mejor a nuestros hijos. Cuanto más nuestro Padre, que no es pecador, nuestro Padre Celestial, que es perfecto, que es santo, está dispuesto a dar buenas cosas a los que se lo pidan. La oración no es una rutina superficial, sino es algo que está basado en una relación primero y luego en una intensidad. Por ejemplo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Eso tiene que ver con intensidad. Se imagina que usted tiene un hijo y el hijo le dice, papá, dame esto, que lo otro, y todos los días le dice lo mismo. Papá, necesito esto, que lo otro. Y usted lo ve y el hijo está mirando para otro lado y está pensando en otra cosa, ¿no? Papá, de buenos días, que esto, que lo otro. Y parece un robot que repite cosas sin sentido. Y a veces así nos acercamos a Dios. No pensamos en una búsqueda incesante, en una búsqueda apasionada. Solo cuando nos pasa algo a veces buscamos a Dios así. Tenemos una enfermedad grave o nos está yendo mal en la economía, ahí sí sentimos y nos acercamos a Dios, ¿verdad? Pero no debería ser así. Todo el tiempo nosotros deberíamos estar buscando a Dios constantemente y apasionadamente. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahí habla de ser intensos a la hora de orar, ¿no? De orar pensando en que Dios es nuestro Padre. Un texto más. Lucas capítulo 18, versos 9 al 14. Dos textos más. Lucas 18, versos 9 al 14. Lucas 18, versos 9 al 14. Miren lo que dice. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana.
doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La oración no es un formato religioso, es decir, no se trata de cómo doblas tus manos, sino de la postura del corazón. ¿Cómo hay que orar? ¿Con las manos hacia arriba? ¿Con las manos cruzadas? ¿Con los ojos cerrados? ¿Con los ojos abiertos? La verdad que no hay una postura específica, ¿no? Sino una postura del corazón. No es aparentar, no es tener una voz de religioso. Cuando, no sé si usted ha estado frente a personas que cuando oran, no digo que lo hacen mal, pero cuando oran no es diferente a cuando hablan, ¿no? Tienen una forma de orar espectacular, ¿sí o no? Como que cambian el tono de su voz, ya no hablan como hablan con otros, ¿no? Es diferente, ¿no? No es algo que se hace para impresionar al hombre, es algo que se hace para tocar el corazón de Dios. Por ejemplo, aquí, en este pasaje que hemos leído, el fariseo trataba de impresionar a Dios con su vida, ¿no? Señor, yo soy así, yo soy asá, que esto, que el otro. En cambio, el otro no, el otro trataba de abrir su corazón y mostrarse tal cual era: soy pecador. Y en ese tiempo, pues, los publicanos eran considerados pecadores. Un último texto, Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5 versículo 7. Miren lo que dice, por favor. Hebreos capítulo 5 versículo 7. Hebreos 5:7. Y Cristo, ¿ya lo tiene? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Sabe qué? Cristo, en los días de su carne, no pidió a Dios cosas fuera de la voluntad de Dios. Y en el momento más crítico, más difícil, cuando Él iba a cargar los pecados de todos, Él le dijo: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y como dije hace tiempo, hace unos minutos atrás, la oración no es demandarle a Dios cosas, sino someternos a nuestro Señor, someter nuestra voluntad a la suya. No es que si yo digo: Señor, declaro esto, proclamo aquello, profeso esto, eso se va a cumplir. No es así. No es que si lo pido con fe va a ocurrir. No es así. La fe más bien nos debe llevar a someter nuestro ser a la voluntad de Dios. La fe no va a hacer que Dios nos sirva a nosotros, sino la fe va a hacer que nosotros sirvamos a Dios. Y en nuestras oraciones se va a notar: Señor, obra así según tu voluntad. Haz tu voluntad en nuestra vida. Necesitamos esto, queremos aquello, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. ¿Cómo oramos? Quizás usamos vanas repeticiones. Quizás hemos caído en la rutina de orar sin la pasión que debemos hacer. Quizás no lo sé, estamos diciendo cosas en nuestra oración como demandando a Dios. Bueno, que Dios nos ayude. La oración es hablar a Dios y es un hábito basado en una relación con nuestro Padre. De tal manera que si usted no tiene a Cristo Jesús, si usted todavía no es salvo, si usted todavía no se ha arrepentido de sus pecados, Dios en esta noche, en esta tarde, quiere que usted se arrepienta, que usted tenga una relación con Él. Él quiere ser su Padre celestial. Yo le animo a usted a venir a Cristo, a arrepentirse de todo corazón. Vamos a ponernos de pie ahí en casa. Aquí mi familia y algunos hermanos también van a ayudarme poniéndose de pie para orar a nuestro Dios. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a orar un poco más. Que nuestra forma de orar mejore.
Que nuestra vida y nuestro tiempo de oración sea mejor, Padre, que te agrade a ti, que no nos sintamos contentos, Señor, con cómo oramos, sino que busquemos la manera de agradarte más y más en esta área de nuestra vida, un área descuidada, un área que los cristianos tienen en poco, pero debe ser una área tan importante como la predicación de tu palabra. Te pedimos, Señor, por nosotros. Perdona, Padre, si hemos usado vanas repeticiones, si hemos dicho cosas sin sentido, si te hemos pedido cosas como que tú eres el siervo y nosotros somos los amos. Perdona, Señor, y ayúdanos a vivir de otra manera. Y si hay alguien, Padre, en esta tarde que no te conoce, hazle ver, hazle recordar, Señor, que tú estás buscando que se arrepienta. Tú quieres ser su Padre, tú quieres ser su Padre celestial, su Salvador. Pero él necesita arrepentirse de todo corazón y venir a Cristo, creyendo en Él como su Señor, siguiéndole por toda su vida, Padre. Te pido, Señor, por ello y por nosotros, Señor, que podamos crecer en la oración. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.